Listo, retomando nuestro tema de ecología, nuestra ecología analítica, vamos a iniciar nuestro tema en el análisis o exploratorio de datos. Bien, este análisis exploratorio de datos se convierte en un elemento muy importante para poder empezar a mirar cómo traemos la naturaleza a una manera más formal o manera matemática. Entonces, ustedes ya saben que es una población a la cual le tomamos una muestra y que en relación a esto que vemos acá, listo, que en realidad, si lo tomamos de manera más asertiva, ¿verdad? Esto realmente es una comunidad. Si yo veo aquí tengo poblaciones de rojos, poblaciones de amarillos, poblaciones de verdes, poblaciones de gris, a los cuales les tomo una muestra, que es lo que hemos venido haciendo desde nuestra práctica académica, incluso en las prácticas que hemos hecho en la universidad, y que esta muestra sea representativa, ¿verdad? ¿Representativa de qué? De la población. ¿Listo? Siempre vamos a buscar eso. Hemos visto dos maneras de verlo, desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista ecológico. Bien, con diferentes como artefactos, que yo llamo artefactos desde el punto de vista matemático o estadístico, artefacto estadístico, o desde una serie de gráficas para, por ejemplo, ver la cantidad de especies que vemos en una comunidad, que lo hicimos en la universidad. Pero esto ustedes ya lo saben y vamos a pasar un poco más a la práctica. Entonces vamos a ver qué vamos a ver acá en esta unidad. Entonces, cuatro elementos principales. Una organización de datos y de valores, ¿cierto? Que lo vamos a empezar a hacer ahorita. Una distribución de los datos, que los vamos a ver. Unos valores atípicos, que yo sé que todos estos términos ya empiezan a sonar, porque seguramente lo han visto. Y una correlación de los datos. Y esta correlación de los datos me gusta mucho, es el aspecto final, porque esta correlación de los datos me permite a mí expandir. ¿Listo? Ojo. Volver continuo o expandir esa muestra que yo acabo de hacer, porque es lo más interesante. Es decir, piensen en lo siguiente, de los datos que yo tomo, como los puntos que ustedes están viendo en pantalla, yo quiero expandir esa información, es decir, que las conclusiones que yo saque generales de estos elementos tenga la posibilidad de aplicarlos a toda mi área, o por lo menos una buena porción o alguna porción, ¿sí? Porque ¿qué saco con hacer estos análisis puntuales, esa muestra de mi población o esa muestra de la comunidad? Si las conclusiones o lo que yo voy a hacer no puede representar todo lo que estoy estudiando, ¿ven? Quiero que vayan pensando en eso y se den cuenta de cómo lo hacemos. Aquí yo les pongo de nuevo, se los menciono, el sistema de la ecología. Recuerden, si vamos a estudiar comunidades o si vamos a estudiar poblaciones, entonces uno hacia arriba y uno hacia abajo en el momento de hacer las conclusiones, ¿bien? O de analizar, por supuesto. Entonces vamos a hacerlo con este ejemplo que yo presento acá. Vamos a empezar a hacer cada uno de estos datos, estos elementos, para ver qué podemos expandir de ellos, qué podemos entender de eso. Y esto no lo podemos hacer, ¿listo? Y es muy importante. Esto no lo podemos hacer sin tener en cuenta más temáticas, por eso la ecología se vuelve síntesis, más temas, suelos, curvas de nivel, pendientes, todo lo que hemos tenido y tenemos a la mano, y por supuesto el concepto espacial. Si se han dado cuenta, el componente espacial es supremamente importante. Es supremamente importante para yo poder tomar decisiones en el territorio, que es donde suceden estos elementos ecológicos o esas interacciones ecológicas. Bien, entonces miren, yo acá les muestro, ya vamos a pasar a un elemento más práctico. ¿Sí? Yo acá les muestro, por ejemplo, acá estamos viendo el shape de coberturas. Y en esas coberturas, además puse las curvas de nivel, puse la altitud, pongo un camino de acceso y los mismos puntos de muestreo que tengo acá. Ya les voy a dar el contexto de que estamos viendo acá para poder hacer un análisis exploratorio de datos. Bien, ya miren, estas mismas son las coberturas que ustedes ya tienen. Si ustedes fijan en estas coberturas, sí, y en esta leyenda que estamos viendo acá, básicamente es la que nosotros utilizamos en la práctica académica. Entonces, miren, plantación de Pinus pátula bajo heterogéneo, Esperosiparis lusitanica, que es el cupresus, donde estuvimos.
Herbazal denso de tierra firme con arbustos, chusque, ¿listo? Rosetas y herbazales densos no arbolados, que serían nuestros páramos. ¿M? Herbazal abierto de tierra firme no arbolado, herbazal de tierra firme con arbustos, herbazal abierto rocoso no arbolado. Todo esto conforma el páramo en la parte alta con coberturas naturales. Pero bueno, simplemente este es el apoyo de otras herramientas para yo poder sacar conclusiones de ese muestreo, de esos pequeños puntos que yo alcanzo a seleccionar en el espacio. ¿Listo? Entonces, antes de arrancar acá, arranquemos con el primer punto, que dice acá organización de los datos y valores resumen. Bien, entonces para eso yo voy a poner esto acá al lado, para tenerlo acá a la vista. Miren, vamos a dejar acá a la vista. Al lado derecho, ¿listo? Al lado derecho, entonces yo voy a empezar acá a encontrar, ven aquí puedo rayar, pero no quiero eso por ahora. ¿Listo? Voy a quitar esto por ahora, entendido. Listo. Acá lo borramos mejor. Pero fíjense que yo aquí tengo una base de datos. ¿Qué base de datos? Esta base de datos consta de una base de 45 elementos, que son básicamente los mismos 45 puntos que ustedes están viendo en pantalla. O mejor, ¿m? Pasemos acá. Miren, ¿listo? Entonces, si ustedes se fijan acá, acá estamos en QGIS, ¿listo? Y son estos mismos 45 puntos. Y vamos a empezar a armar ese primer punto de organización de los datos. Entonces, ¿qué es organizar los datos? Y lo voy a hacer por variables. Entonces, ¿qué variables tengo acá? Biomasa en toneladas. Recuerden qué es la biomasa, ¿listo? Entonces, esta es la biomasa que yo calculé para estos elementos en toneladas y la elevación al P90. Es la elevación, ¿m? Es la elevación promedio que tienen estos individuos o mis individuos en cada espacio de estos. Ojo, estos son individuos arbóreos, un solo individuo. No son parcelas como las que hemos venido tratando, sino son solo un individuo. Entonces, por eso, miren, yo encuentro una biomasa en el individuo uno de 5,8 toneladas y una elevación de 54,36 metros. ¿Listo? Entonces, a una elevación al P90. ¿Qué es el P90? Es el percentil 90. Es decir, no es la altura total, sino es el percentil 90 que se capturó a través de información LiDAR. ¿Bien? Entonces, como se capturó con elevación LiDAR, yo puedo hacer un corte al 90, al 80%, al 70%, al 60%, a la mitad, 50%. Bien, listo. Entonces, primer paso, vamos a ordenar los datos. Y lo vamos a hacer tanto en la tabla en Excel como verlo espacialmente. ¿Para qué? Para lo siguiente. Entonces, hagamos un primer ejercicio, ¿listo? Con elevación. Entonces, vamos a seleccionar aquí elevación. Va a ser la variable con la que yo voy a trabajar acá. Entonces, como es la variable con la que voy a trabajar acá, voy a decir lo siguiente. Entonces, en elevación, que la voy a subrayar para que no se me vaya. Voy a seleccionar los datos. Fíjense que yo estoy trabajando en Excel, que si esto lo pueden hacer en R, por supuesto, en Python también. ¿Listo? Entonces aquí datos, o en inicio. Claro, como está comprimido, no lo, sé- no lo identifico bien. Voy a expandir un poco para que sea más fácil. Entonces ahora sí. Selecciono los datos, voy a ir a ordenar y le voy a decir orden personalizado. ¿Para qué? Para que yo pueda ver las variables. Listo, ustedes lo pueden hacer más rápido. Elevación P90, le voy a decir que de mayor a menor. Aceptar. ¿Y a mí qué me interesa de acá? ¿Listo? Sin perder, voy a seleccionar acá. Sin perder el número, voy a seleccionar, por ejemplo, mi árbol que tiene mayor altura. Y por ende, mi árbol que tiene menor altura. ¿M? Y los voy a buscar. ¿En dónde? Espacialmente. Porque a mí me interesa espacialmente. Entonces me dice, miren, oh, el 11. Yo tengo el 11. Acá está el 11. Entonces yo esto lo puedo hacer más técnico, pero lo voy a hacer manual. El 11 y el 24. Entonces, ¿dónde tengo el 24? 11 y 24. Mírenlo acá. Tengo una línea acá. Ya ahorita vamos a hacer un ejercicio que voy a trazar acá. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer acá para visualizar? A mí por eso me gusta Excel.
uno le puede solucionar varias cosas. Por ejemplo, yo voy a hacer un formato condicional en Excel. Entonces selecciono mi columna, voy a ir aquí a formato condicional. Por ejemplo, yo le puedo poner acá de manera directa que me ponga unas barras de mayor a menor, ¿cierto? Mayor a menor. También le puedo poner unas escalas de colores o le puedo poner unos iconos, miren. ¿Mm? Entonces vamos a ponerle acá unas barritas, voy a ponerle unas barras azules, ¿no? En donde yo ya sé cómo va a ir distribuido. Lo mismo si se lo pongo a biomasa, ya que lo tengo acá al lado. No está ordenado de mayor a menor, pero esto me va a ayudar a mirar si hay una correlación por encima. Entonces voy a hacer otra escala de barra. ¿Mm? Miren qué interesante. Este está más bajito, no es tan alto como el de 64 metros, pero tiene una mayor biomasa. Por ende, seguramente tiene mayor diámetro. Entonces, bueno, vamos a empezar análisis. A mí lo que me gusta aquí en este punto es análisis. Entonces, yo ya sé que tengo el 11 de mayor elevación y el 24. Listo, 11 y 24, el más pequeño. Entonces, yo los puedo identificar acá. ¿Cómo los puedo identificar? Por supuesto, ustedes miran, yo puedo hacer esto en un análisis SIC. Claro, ustedes pueden hacer esto en un análisis SIC. Y podemos hacer algo similar. Por ejemplo, si yo pico una sola vez sobre la columna de elevación, él va a ordenarlo de mayor a menor, la elevación P90. Entonces, miren, yo puedo seleccionar el 11 y puedo seleccionar el 24. Y aquí se me va a marcar. Y entonces, acá empieza la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Carajos, ¿qué pasará acá? ¿Cierto? ¿Qué pasará acá? Que el 11 es más alto que el 24. Es decir, este que está acá, que están relativamente cerca. ¿Mm? ¿Qué condiciones pasan acá para que este sea alto y para que este sea más bajo? De todos los datos que yo tengo. ¿Sí? Interesante. Interesante encontrar esa correlación o esa interacción que está pasando ahí. Bien, entre este y este. Así se ve mejor. ¿Listo? Siendo 11 mayor y 24 el menor. Entonces, acá nos toca empezar a guiarnos por ejemplo, coberturas vegetales. Entonces yo puedo decir, uy, el 11 y el 24 son diferentes. Entonces, ¿el 11 qué será? Resulta que el 11, que es el más alto, me dice acá que pertenece, dice acá, a ver, 3.2.1, herbazal abierto de tierra firme, no arbolado, no arbolado, es el más alto. Y el 24 dice, rosetas herbazales densos no arbolados. Entonces, lo primero que yo veo acá es que los dos individuos más, el más alto y el más bajo, de los que yo he leído acá, están en páramo. ¿M? Y están en herbazales densos. Entonces yo preguntaría, ¿qué pasaría acá y qué pasaría acá? Primero, primero, si yo miro la cobertura del fondo, seguramente yo estoy viendo acá un verde, un mayor enclave. Aquí yo puedo tener mayor humedad, puedo tener suelos más profundos. Y al tener mayor humedad y suelos más profundos, ¿sí? Un eucalipto, por ejemplo, que son estos datos, por la altura, 64 metros, es un individuo muy grande, ¿sí? Entonces, miren, yo voy a hacer acá un trazado, en donde aquí tengo unos mejores suelos. Y al tener unos mejores suelos y ser el único individuo de eucalipto, yo les puedo decir que no tiene competencia, ¿verdad? Este individuo no tiene competencia, tiene unos buenos suelos, tiene unas buenas condiciones de humedad, a pesar de estar tan alto, se adapta muy rápido, ¿no? Y pudo crecer. Mientras que este 24, que están cerca, tiene están cerquita, pero este 24, si yo trazara aquí un polígono similar, ¿no? Acá no hay suelos, la humedad es menor, posiblemente sea más rocoso, ¿no? En donde este eucalipto, ¿sí?
Al no tener las condiciones básicas, creció muchísimo más bajo. Ah, eso quiere decir que yo estoy viendo una relación directa de manera espacial con estos espacios verdes, ¿no? Miren, entonces aquí los voy a trazar. Tan, 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 tan. Mm. Que incluso me pueden empezar a dar de manera secundaria indicaciones sobre el tipo de suelo que tengo. Entonces, fíjense cómo a partir de dos datos y simplemente organizándolos, mm, empecé a tener como mayores parámetros de análisis. ¿Listo? Donde yo puedo decir, uy, mira, aquí tengo el más alto, aquí tengo el más bajo. Definitivamente responden casi que de manera directa a la formación de suelos, porque los dos están en páramo. ¿Listo? Los dos están en páramo. Entonces podría ser que este eh, tenga muchísimas mejores condiciones de suelo y de sostenimiento que este pobre chiquitín que solo creció 20 metros. Bueno, 20 metros es importante. Hay que decir que ninguno de los dos, miren, ninguno de los dos, si ustedes lo miran 24 y 11, no tienen la biomasa más alta, o sea, no pesan lo suficiente. Eso quiere decir que son, de manera indirecta, yo puedo decir que son individuos delgados que no pesan mucho, pero que son muy altos. Esto porque están asociados acá arriba al páramo, miren. Voy a darles un poco de contexto porque no se los había dado. Recuerden que nosotros estuvimos acá abajo, incluso estuvimos trabajando acá donde tengo el cursor, que fue donde estuvimos en campo. Aquí más arriba es donde tengo el registro de esos individuos. Entonces sí conocemos el área para que ustedes vayan formando, formando una idea de dónde estamos y qué estamos haciendo. Pero a medida que yo voy organizando esta información, ¿cierto? Voy a reducir acá un poco. Y en donde yo estoy trabajando acá la biomasa y la elevación, bien, esto tiene que llevar una tabla resumen. Bueno, la hice aquí en distribución, no importa, no importa, ¿no? Tiene que llevar una tabla resumen. Y resulta que esta tabla resumen, que es tan sencilla, me permite entender de manera directa los datos. Por eso normalmente estas tablas resumen o estas pequeñas tablas de las variables son las que se ponen en los informes. ¿Listo? Para que los vayan teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué se pone acá? Voy a poner mis dos variables para hacerlas de una vez con las dos. Aunque estábamos mirando altura, ¿no? Elevación. Y voy a poner acá elevación al 90%. Uy, muy mal. 90, la P, 90. Acá sí me quedó bien, voy a expandirla un poco. ¿Y qué es lo que tiene que llevar esta información? ¿Mm? Que se vuelve muy, muy interesante. Hazlo aquí subrayado. Entonces, primero, entonces acá, un variable. Y esto tiene que llevar mi valor mínimo, mi valor máximo, la media, la mediana, ¿listo? La desviación estándar. Si ya obtuve la media y la mediana, ¿por qué no? ¿Cierto? Un coeficiente de variación de una vez en porcentaje para que nos muestre esa variabilidad de los datos. Y miren que con esta tabla resumen podemos hacer de manera espacial grandes cosas. Entonces, calculémoslos acá. El mínimo, entonces acá biomasa, cer- cerramos paréntesis, ¿cierto? El máximo, quito este y cerramos paréntesis. La media o el promedio, ¿listo? La mediana, y vamos a hablar de un concepto más adelante de esta mediana, la mediana, ¿listo? La desviación estándar de la muestra, por supuesto, y el coeficiente de variación que ya lo conocemos bien, ¿listo? Que es desviación estándar dividido la media por 100.
Listo, entonces vamos a reducir esto un poquitico en decimales para que sea más entendible. Listo. Y alimentemos la elevación. Entonces bien que el coeficiente de variación es mucho menos en la elevación que en la biomasa. Listo, tenemos un valor mínimo de 20,89 que ya lo identificamos, incluso primero organizando los datos. Un máximo, una media, una mediana, una desviación estándar y el coeficiente de variación en porcentaje mucho menor para elevación. Entonces, ahora hagamos nuestro análisis espacial de este elemento. ¿Listo? ¿Qué es hacer el análisis espacial de esto? ¿Qué es hacer el análisis espacial de esto? Entonces dice, ya identifiqué estos dos. Miremos qué tengo en la media. ¿M? ¿Qué es esta media? O miremos más o menos qué tengo en la desviación estándar. Me explico. A mí me dice que la media, ¿cierto? La media es más o menos lo que tengo entre el 44,82 de elevación y la desviación estándar más o menos 10,55. ¿Eso qué me quiere decir? Que yo puedo estar variando esa media, ¿sí? Entonces voy a poner acá, variación de la media. Entonces, el menor de la media es, y el mayor de la media es. Entonces, calculémoslo acá. Miren, la media menos 10,55 y la media más la desviación estándar. Entonces, esto quiere decir que voy a estar entre 34,27 y 55,37. Miremos dónde se encuentran esos elementos. Pregunta, para que ustedes lo tengan y lo voy a preguntar en clase para que lo lleven de una vez y lo vayan pensando. Por ahí pueden haber puntos para los que lo necesiten. ¿Por qué no utilizo la moda? ¿O qué es la moda? Porque aquí no estoy calculando la moda. Qué curioso, ¿no? Deberíamos saber por qué no estábamos utilizando la moda. Piénsenlo, ¿listo? Y el que me lo diga en clase y me acuerde, pues lo valoramos, ¿listo? Entonces sigamos. Es que no se nos pierden el 11 y el 24, los tengamos en mente. Pero ahora utilicemos lo que sea entre la menor de la media y el mayor de la media utilizando la desviación estándar. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? ¿Listo? Entonces voy a ir aquí a QGIS y voy a hacer una selección por atributos. En ArcGIS también se hace así. Y en la parte superior derecha dice selección por una expresión. Entonces yo me voy a venir por acá. Y voy a decir, mire, acá en campos, yo tengo aquí los mismos campos en estos puntos aleatorios, ¿no? De biomasa y elevación. Mírenlos acá. Biomasa total y elevación. Entonces estamos trabajando con la elevación. Entonces yo le voy a decir a esto que revisemos un segundo. Así aquí está bien. ¿Sí? Entonces acá biomasa y elevación. Y elevación. Bien. Entonces ahora sí. Voy a hacer aquí la selección por atributos. Y le digo, mire, este campo de elevación, que pues aquí lo tengo en centímetros, pero bueno, simplemente nomenclatura. Esta elevación vamos a seleccionar todos los que sean mayores. Entonces, copio aquí, miren, la variable elevación, doble clic. Voy a ir a operadores. Claro que también lo pueden copiar, ¿no? Con el teclado, pero para tenerlo. Mayores o iguales a 34,27. Y lo copio. 34,27. ¿Listo? Seleccionar objetos espaciales. Miren, casi todos esos. Y ahora, de la misma elevación al P90, voy a cambiar de operador. Todos los menores o iguales a 55,37. Pero entonces fíjense acá, yo no le voy a decir que me haga una selección de los objetos espaciales actuales,
sino que me filtre la selección actual. Y ya me los filtró. Cerrar. Por supuesto, por supuesto. Si ustedes se dan cuenta, no tengo ni el 11 ni el 24. Ni el 11 ni el 24. Porque el 11 es el mayor, supera los 55. Y el 24 es menor a 34,27. O sea, está bien mi selección. Y yo qué quiero ver acá, yo quiero ver, hey, vea que la variación entonces está bien, digamos que ese valor de la media como que sí me está representando a todos, ¿no? Miren que están representados como de manera homogénea. ¿M? Interesante, porque eso quiere decir que empiezo a tener una mm, forma de ver que mi muestreo es más o menos bueno. Están quedando por fuera solamente unas colitas, 15, 41, 45, 16, 43, que puede que sean simplemente o menores o mayores, pero son pocos. Es decir, tengo la mayoría en este rango. ¿Listo? Por eso mi coeficiente de variación tiende a ser bajo. ¿Listo? Tiende a ser bajo. Ahora hagamos este mismo ejercicio, pero con la biomasa. Miren, esto era para elevación y para biomasa. Entonces, ¿qué quiero hacer? Entonces, miren, el 3,77, sí, el 3,77 que es la media, menos perdón, este no es el 3,31 sino la desviación estándar. Y la media más la desviación estándar. Eso quiere decir que entre 1,45 y 6,10 casi que se me van a seleccionar todos. ¿Listo? Con respecto a la biomasa. Mientras que acá voy a tener menos datos al interior de los amarillitos. Sí, me van a quedar algunos por fuera. Y es ahí donde se pone interesante. ¿Por qué hay más chiquitos y por qué hay más grandes? Entonces, ¿podemos empezar a sacar patrones? Sí. Por ejemplo, por ejemplo. Entonces yo iría acá y trazaría algo así como esto. Diría, miren, yo veo el primer patrón como acá. ¿Por qué veo un patrón acá? ¿Mm? Porque resulta que con respecto a la elevación, estos, el 11, el 21, el 24 que ya vimos, 39, el 27, no se encuentran, o sea, están en los extremos. O son muy bajos o son muy altos. Cosa que pasa con el 24 y el 11, o son muy bajos o son muy altos. ¿Sí? Eso quiere decir que las condiciones acá ambientales me están marcando demasiado, demasiado el crecimiento de mis árboles o mis individuos. O sea, son factores que me están limitando mucho, no están dentro del promedio. Solo están dentro del promedio del 36, 19 o 7. El resto o son muy grandes o son muy pequeños. Y un pequeño factor, como vimos acá, por ejemplo, el suelo, me está haciendo que crezca mucho un individuo y acá que hay poco suelo, que sea chiquito. ¿Sí? Aquí ya nos estamos acercando al páramo, miren. ¿Cómo sé que me estoy acercando al páramo? Si ustedes se dan cuenta, este verde que vemos acá es bosque, bosque en el que estuvimos. Y a medida que yo voy subiendo en altitud, esa cobertura va disminuyendo en estructura, es decir, en altura. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí yo ya empiezo a tener un patrón, entonces yo ya puedo empezar a analizar, hey, miren, en la parte suroriental, que corresponde, si yo prendiera mis curvas de nivel, acá, si yo prendiera mis curvas de nivel, yo diría, miren, a medida que subimos al área de páramo, se presenta una mayor heterogeneidad. Uf. Y a medida, es decir, miren lo que estoy diciendo, solo con organizar los datos. Miren lo que estoy diciendo acá. A medida que subo, las condiciones son más extremas y el comportamiento es más heterogéneo. O sea, tengo pequeños más pequeños, grandes más grandes. Mientras que a medida que bajo, las condiciones climáticas, las condiciones de suelo son más homogéneas. Por lo tanto, yo encuentro aquí alturas más homogéneas. Conozco individuos más homogéneos que tienen más o menos un coeficiente de variación del 23,54%. ¿Sí? Entonces, a medida que yo bajo y me meto por acá, miren, encuentro unos patrones de homogeneidad. Porque aquí habrá un patrón de homogeneidad. Miren, porque aquí será homogéneo. O bueno, en las alturas, porque la expresión biológica es homogénea. Y acá es diferente.
¿sí? Entonces aquí vimos que seguramente la temperatura, un pequeño cambio en la composición de los suelos ya me marca un individuo grande a uno pequeño. ¿Listo? Mientras que en la parte baja todas las condiciones son más o menos similares, hay mejores suelos, se conforman mejor. Entonces yo aquí ya tengo que tomar en la parte alta unas medidas de manejo para mi ecología o en función de mi ecología y de esa expresión biológica. Y en la parte baja tendré que tomar otras medidas. ¿Listo? Miren, tan solo organizando los datos. No hemos hecho más. Organizamos los datos y sacamos una tabla resumen. Bien. Entonces, fijémonos que con este ejercicio ya nos podemos acercar a a empezar a entender y analizar esos datos que yo voy tomando para poder tomar decisiones sobre un territorio más amplio, ¿no? Sobre un elemento más amplio. Seguido a esto, ¿qué nos dice? Otra herramientica que nosotros tenemos por acá. Entonces, miren, organización de los datos, valor resumen, distribución de los datos y normalización. Entonces, yo ocupé por acá la pestaña de distribuciones. Entonces voy a cambiarla porque esta sí va a ser distribuciones y es organización. Entonces esta es organizar datos. Data. Y esta sí es la distribución. Pero, ¿qué es la distribución? ¿Qué me permite a mí hacer la distribución? Entonces yo por allá en algún momento les hablé de qué es un histograma, ¿cierto? Y es muy importante que lo tengan siempre presente, muy presente. Entonces, yo voy a hacerles acá un diagrama rápido. Igual lo vamos a hacer acá en Excel, ¿cierto? Donde básicamente yo voy a tener elementos como esto, perdón por la gráfica, ¿sí? Y el histograma se diferencia de otros elementos, de otras gráficas como la gráfica de barras, porque yo acá tengo frecuencia, siempre es frecuencia, siempre es frecuencia, listo acá, frecuencia, y en este lado, siempre va a tener como unas clases o rangos, ¿listo? Mientras, ojo, mientras que cuando yo hago un análisis de gráfica, una gráfica de barras, yo aquí puedo tener valores de algo. Entonces puedo tener valores de contaminación, valores de concentración de elementos y expresarlo en barras. Esto es un histograma. Ojo, esto es un histograma. Histograma. Y siempre vamos a hablar de frecuencias, las veces que se repite la clase uno o ay, la clase uno o la clase 2, la clase 3 o los rangos que hay entre cero y uno o que hay en ese rango de uno, en el rango 2, en el rango 3. ¿Listo? Y esto nos va a permitir estudiar un montón estos elementos. Entonces vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Cómo puedo yo seleccionar las clases de un histograma o empezar a hacer un histograma? Bueno, entonces lo primero, vamos a ver si yo lo tengo por acá en la presentación. Si no, lo vamos a hacer a mano. Haremos en su momento. Miren, aquí ya adelanté mediación, media aritmética, la desviación estándar, listo, la mediana, la desviación típica sobre la media aritmética, que es el coeficiente de variación. Ustedes ya saben que es el coeficiente de variación y lo tienen muy presente en la cabeza, por eso estas diapositivas ya las podemos pasar rápido. ¿Listo? La robustez de las tendencias, y eso lo vamos a ver ahorita. Y las distribuciones y cómo hacemos una distribución. Entonces vamos a hacer la distribución. Entonces yo me voy a traer mi tabla resumen, porque yo voy a partir de acá. ¿Listo? Pero entonces voy a copiarla y voy a pegarla como valores para que no dependan de lo que yo calculé antes. Listo, tabla resumen. Pero yo lo que voy a tratar de hacer es tomar esos datos, por ejemplo, de elevación. Vamos a seguir trabajando con elevación, que es lo más bajito que tenemos. Voy a limpiar mis datos acá.
y vamos a hacer ese concepto de distribución. Entonces yo necesito tomar estos datos de acá y distribuirlos, saber en cuántas clases los distribuyo. Entonces, por allá en estadística nosotros nos enseñaron la fórmula, fórmula de Sturges. ¿Y qué nos dice la fórmula de Sturges? Entonces vamos a buscarla por acá. ¿Listo? Acá, fórmula de Sturges, para que ustedes la tengan a la mano, para los intervalos. ¿Sí? Pues normalmente hay dos opciones. ¿Sí? A mí me gusta esta de uno más. Entonces acá vamos a anotarla. K es igual, o las clases, a uno más 3.322 por el logaritmo natural de n. Listo. Entonces, descifremos. ¿Esta n qué es? ¿Esta n qué es? Esta n es el número de datos o de muestras. ¿Listo? ¿Cuántos datos tenemos de elevación o cuántas parcelas o individuos yo registré en este espacio, en este ejercicio que estamos haciendo? 45. ¿Listo? Entonces, el n es el 45. Entonces, calculémoslo acá. Vamos a calcularlo. Chif igual a 1 más 3.322 por el logaritmo natural, doble clic, cerramos paréntesis, de 45. Uno más 3.322 por el logaritmo natural de 45. Entonces me dice, uff, debes de tener 14 clases. Me parecen hartísimas. ¿Sí? De hecho, menos mal estamos acá viéndolo esto porque puede pasar muchas veces. Me parecen de hecho muchas clases. ¿Sí? Em, para tener que verlo. Miremoslo acá en la regla de Sturges. Entonces, me gusta aquí, me gusta más esta, mira. Logaritmo en base 2 de m, donde m es el tamaño de la muestra, que es la original. ¿Sí? Uy, perdón. Entonces, vamos a mirar esta. ¿Sí? Porque siento que está muy grande, pero pues comprobémosla. Simplemente vamos a comprobar la fórmula. Entonces me dice, igual a 1 más el logaritmo, ¿sí? Es el logaritmo del número, que es 10, que es 45 datos, ¿sí? En base 2, 6.49. A esto le creo más. Sí, normalmente no pasan de 10 clases, de 8 clases, para cuando se tienen muchos datos. Listo, entonces vamos a utilizar no esta de aquí arriba porque no me convence realmente, me gusta más esta. Entonces vamos a utilizar que c va a ser a 1 más el logaritmo en base 2. Qué bueno que lo estamos viendo así, de m, donde m, vamos a dejarlo con la misma nomenclatura, donde m es igual al tamaño de la muestra. Listo, borremos esta. Y esta de acá sí me convence más, no son tantas, listos para que ustedes estén, oscila entre 7, 8, 10, máximo 12, pero tienen que ser muchos datos, porque si no, pues no tendría sentido tener tantas clases. Listo, entonces yo voy a cerrar acá, en 2. Regla importante, regla importante, cuando yo hago esto, así el número sea un 4, un 3, o sea, 6.3, claro, en este punto, en este momento sería 6.5 aproximado a 7, ¿no? No importa que sea no sé, no importa que en este caso el decimal sea 6.2. Siempre voy a aproximar al siguiente número. ¿Listo? Cuando esté sacando estas clases. Listo. Entonces ya tenemos a Sturges, que nos dice que tenemos que tener 7 clases. Esto mismo lo hace R, pero para los que hagan esto en R, me tienen que explicar en R cómo definieron las clases. ¿Listo? R lo hace automático. Pero R tiene una función por allá que si me permite trabajar con Sturges o no. ¿Listo? Para que me lo documenten y me lo muestren.
para ver si están entendiendo. Entonces, ¿qué hago yo acá? ¿Qué me hace falta para saber cómo graficar? Sencillo. Entonces yo voy a arrancar acá, mire, clase y necesito cuántas clases. Eso fue lo que calculé, 7 clases. Listo, eso fue precisamente lo que calculé. Listo. Y aquí arranco, entonces, el mínimo de mi clase, uy, mínimo de mi clase y el máximo de mi clase. Muy bien, no los escogí todos. Bien. Pero ¿cómo arranco para poder descifrar cuál es el mínimo y máximo de mi clase? Listo, entonces, muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a correr esto un poquito más. Listo. Lo primero que tengo que hacer es saber el rango. Cuando a mí me hablan de rango, ¿sí? Es saber de dónde a dónde van mis datos. Es decir, siempre va a ser el máximo menos el mínimo de todas las variables. Entonces acá yo simplemente le estoy poniendo. Entonces, estamos trabajando con elevación, ¿listo? Primero vamos a hacer elevación, pero pues yo estoy aquí mostrando las dos. Entonces, el máximo menos el mínimo, el rango. Y ahora voy a llamar a lo que se llama la diferencia de clase, o el rango de clase, o la marca de clase, ¿listo? La diferencia de clase. ¿Qué es la diferencia de clase? Es tomar ese rango y dividirlo por el número de clases que tuve, ¿listo? Entonces voy a dejar este fijo, este F4, valga la redundancia, que es el 7, este 7. Le oprimo F4 en el teclado para que se quede fijo, para que sea el mismo 7, miren. Entonces ahora tengo el mismo 7, listo. Voy a seguir poniendo esto acá bonito, listo. Cuando yo tengo esta diferencia de clases, eso quiere decir cuánto tiene cada clase. Entonces yo ya puedo empezar a construir mis clases. ¿Por qué? Miren, entonces voy a arrancar. ¿Con qué valor? Con el mínimo de la elevación. Entonces mucho ojo. Cada histograma se hace para cada variable. Entonces este es voy a anotarlo acá, histograma de la variable LP90. Histograma. Bien, o solo es de elevación P90. Entonces eso quiere decir que yo arranco en mi mínimo. Mínimo. Y al mínimo le voy a añadir mi diferencia de clase. Esto quiere decir que este va a ser mi máximo. El mínimo de la siguiente clase va a ser el 27 y le voy a sumar el mismo 6.23. Como quiero que este 6.23 quede fijo, me paro en el G15 y oprimo la tecla F4. Así me queda fijo. Y lo voy a arrastrar. ¿Listo? Entonces fíjense. Y lo mismo, este que se me convirtió en el mínimo de la siguiente clase es el máximo de la clase anterior. Entonces, eso también lo puedo arrastrar. Y en teoría, fíjense que debería llegar al mismo valor en el valor máximo. 64.558502. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que hasta este momento tengo bien distribuidas mis rangos de clase. ¿Listo? Para la variable P90. Ahora necesito calcular la frecuencia. ¿Mm? La frecuencia. Yo sé que esto ya ustedes lo vieron, pero lo vamos a utilizar en ecología. Entonces, ahora acá, ¿cómo calculo cuántos datos o cuántos árboles están entre mínimo y máximo? Entre este mínimo y este máximo. Entonces vamos a hacerlo. Lo selecciono todo.
¿sí? Le doy igual y voy a seleccionar la función frecuencia. ¿Listo? Lo primero que me dice, datos. Entonces los datos van a ser todos los de elevación P90. ¿Listo? Punto y coma. Los grupos, entonces voy a utilizar el máximo. Cierro el paréntesis. Y si mientras esté aquí seleccionado, ¿sí? Voy a darle Control Shift Enter, Control Shift Enter. Y fíjense que él me calculó la frecuencia, ¿m? De los elementos que se encuentran dentro de este rango. Entonces vamos a hacer siempre, siempre, pero siempre en cualquier software, en cualquier elemento, verifíquenlo. ¿Listo? Verifíquenlo. Entonces, vamos a verificarlo. La clase uno. Entre 20 y 27 me dice que tengo 2. Entonces, entre 20 y 27 me dice que tengo 2. Claro, podría organizarlos. Por ejemplo, voy a aprovechar acá y voy a poner una regla condicional para que no se me pierda para que no se me pierda la referencia. Entonces voy a buscar los más bajitos. 20, o sea, 1, que es el más bajito. Entre 20 y 27, miren, 24 y ya. O sea que sí estamos bien. ¿Listo? Entonces, truquito, miremos el 7. A ver si se nos cumple. Y bueno, y otro truquito acá. Vamos a verificar si esto está bien. Si está bien, ¿cuánto debería darnos el total de la frecuencia? Total de la frecuencia debería darnos el total de números, de datos, el total del conjunto de datos o de la muestra. Entonces vamos a sumar acá, ¿tá? 45 datos. Perfecto. ¿No? Sí nos va muy bien. Pero quería darles un truco. En ocasiones, este rango máximo queda un poquito por debajo, que es un poquito por debajo, porque estas divisiones no son exactas. Acá nos dio exacta y nos dio muy bien en este ejercicio. Pero a veces nos queda 64.558501. Al pasar eso, no entra el rango máximo, porque finalmente el máximo es 64.55. Mírenlo acá. 8502 puede que no sea 01. Entonces yo aproximo este valor al siguiente, 65, por ejemplo. Y con eso voy a tener la frecuencia completa. ¿Listo? Mm, Esto es lo que ustedes van a encontrar en la literatura como frecuencia absoluta. ¿Listo? También está la frecuencia relativa. Vamos a poner la acumulada. Y también está la frecuencia relativa. ¿Listo? Entonces, ¿a qué hace referencia cada una? Simplemente por dejarlas acá, pues nombradas y calculadas. Entonces, como su nombre lo dice, entonces esta es, perdón, este es 2, este es este más la siguiente, 7, y aquí tenemos que llegar al 45. Entonces, la forma en que se va acumulando esa frecuencia nos da una forma en una curva. Y también la frecuencia relativa, ¿m? Que es cada número, dividido el total. Voy a dejarlo en F4. Voy a meterlo entre paréntesis para multiplicarlo por 100 de una vez para que nos dé en porcentaje. Entonces yo voy a disminuir esto para que quede mejor representado. Ya dejé el 45, si ustedes se dan cuenta, es el 45 fijo para que me dé el porcentaje siempre. ¿Tan? Listo, entonces me va a decir qué clase tiene más, o las mismas en este caso, por ejemplo. Qué interesante, miren. Entonces este es como homogéneo. ¿Listo? Y por supuesto, si yo sumo esto de acá, tiene que dar 100 para saber que me quedó bien. Listo. Pero finalmente nosotros vamos a utilizar esta frecuencia absoluta. ¿Y para qué? ¿Mm? Nosotros estábamos viendo por acá en la organización de datos, ¿sí? Que nosotros a esta altura, utilizando la desviación estándar y la media, utilizamos 34.27 a 55.37 como rango. Si yo miro acá, por ejemplo, ¿cuál es la que mayor porcentaje
tiene, pero en el 22,2% me dice que que la altura entre 39 y 44, 45 metros está ubicando el 22%. ¿Listo? Entonces, vamos a ver dónde se encuentra este pico. Ahorita lo vamos a ver. Por ahora, generemos la gráfica. ¿Listo? La gráfica de frecuencias. Entonces, para insertar una gráfica de frecuencias, más gráficos estadísticos. Bueno, ingresemos un gráfico de columnas. Gráfico de columnas, sí. Y le vamos a dar seleccionar datos, agregar, nombre de la serie. Entonces este se va a llamar LEP, por supuesto. LEP P90. Elevación. Y valores de la serie. Los valores de la serie van a ser estos. Por defecto, pues él va a tomar unos 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí bien? Aquí, para que sea una frecuencia, tengo que quitarle el ancho del rango. Me gusta a mí que sea unificado. Eso. Bueno, esto ya es carpintería, ¿no? Carpintería que ustedes ya manejan muchísimo mejor. Entonces, el borde, me gusta que se vea el borde de todos. El borde de todos. Exacto. Para poder ver las clases, miren. Y este es nuestro histograma. Y vean qué interesante. Tiene casi que una distribución bien normal. En donde esta clase 4 me interesa mucho. ¿Sí? Y es acá donde todo esto es estadístico, todo esto que acabamos de hacer. Acabamos de hacer la distribución de la variable. Esto se hace por variable. Y ahora vamos a ver el elemento ecológico de esto. Y es yo quiero ver ecológicamente qué pasa, por qué tengo este pico en esta población. O sea, este pico me tiene que decir algo. Entonces voy a buscar este pico 4. O sea, este pico es algo que a mí me va a interesar ecológicamente porque necesito saber qué está pasando en mi territorio. Entonces voy a mirar el 4 y el 4 me dice lo siguiente. Mire, la clase 4 se encuentra entre 39 y 45. Entonces me vengo acá y hago lo que hicimos ahorita. Me paro mis puntos con mi base de datos. Voy a hacer una selección por atributos y digo acá lo siguiente. Entonces la elevación que sea, entonces este es el campo, ahora voy a operadores, mayor o igual a 36, a 39,61. 39,61. Y le doy seleccionar objetos. Y dice que no se ha encontrado ningún objeto. Ah, perdón, es que aquí no va. 39,61 va acá en la fórmula. 39,61. Ahora sí, seleccionar objetos. Miren los que están acá. Y ahora le voy a decir, hey, a esos que ya tengo seleccionados, vamos a mirar todos los que sean menores o iguales a 45,84. Redondeando. 45,84. No alcanza a 85. Pero no le voy a decir que me seleccione los objetos, sino que me la filtre de la selección actual. Y voy a darle cerrar. Y vean qué interesante. Interesante se pone acá. Ahora sí, no son todos, ¿no? ¿Mm? Realmente, ¿cuántos tienen que ser? 10 árboles. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, están los 10 árboles. Y acá es donde yo les pido a ustedes, voy a poner acá en amarillo, solo este. Entonces, fíjense. Este amarillo que está acá es esto que tengo acá seleccionado. ¿Listo? ¿Qué pasa ecológicamente acá? ¿Mm? Y por eso estamos haciendo este análisis exploratorio de datos. Ey, ¿qué pasa acá? O sea, tengo que mirar, tengo que entrar a revisar por qué el 38, el 22, 42 o 13, el 20 y el 6, el 30, el 4, tienen ese comportamiento, porque los demás no. Y están más o menos distribuidos. ¿Mm? Entonces, ¿yo qué puedo empezar a ver acá? Voy a correr esto acá. ¿Qué puedo empezar a ver yo acá? Y el rojo y con este de acá. Entonces, están en un rango que es pequeñito, además de 39 a 45 metros, ¿sí? De elevación. Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo,
Acá, en este verde, tengo chusque. Chusque, que ustedes ya saben cuál es el chusque, ¿cómo es? ¿Se acuerdan de esa mancha verde brillante que se veía en campo? Acá también veo chusque. ¿Y en qué se parecen estas otras áreas? Por ejemplo, el 4, el 36, el 7, este 30. Si ustedes se fijan, acá tiene como unas manchitas cafés. Está de acá. Por supuesto, esta es una mucho más grande que esto de acá y pues más hacia abajo. Está como en el límite. Acá. Esta también está como en el límite, seguramente está ahí en el límite. Todas estas, si ustedes se fijan, están como en áreas de cobertura baja. Áreas de cobertura baja. Pero están en áreas de cobertura baja y no tan baja. ¿Sí? O sea, están como en el punto intermedio. Qué interesante. Porque yo les voy a trazar acá en verde. ¿Dónde está el bosque acá? Mírenlo acá. Esto es un bosque, más o menos denso. ¿Sí? Esto es una cobertura más o menos densa. Esto de acá es una cobertura más o menos densa. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo yo con patrones y de manera espacial, solo haciendo un análisis exploratorio de datos, un histograma, puedo empezar a inferir, hey, vea qué interesante. Este pico que yo tengo acá de elevación de este comportamiento es la parte media. Y esa parte media que es como que tiene más individuos, incluyendo las 5, podríamos incluso buscar las 5, ¿por qué no? Buscar las 2. Yo estoy dándome cuenta acá que está asociada a coberturas intermedias. Miren, esto es como páramo, como unos rastrojitos, como unos pastizales, ¿m? Que están acá tanto en la parte alta, que aquí sí no hay diferencia. Por ejemplo, esto está en la parte alta y en la parte baja. Está en la parte baja, en la parte baja. Eso quiere decir que yo acá, entonces tengo suelos medios con algunas condiciones de humedad. Son buenas, no son las mejores porque hay expresiones de vegetación que son las mejores, como el 11, ¿cierto? Miren, otra vez acá el de mayor altura. Voy a tacharlo así. No es el 11 porque no tiene tan buenas condiciones, pero tiene algunas medias. Entonces yo diría, vea que yo tengo más individuos en las condiciones medias, donde la humedad es más o menos, donde yo tengo unas coberturas bajas, pero no está totalmente pelado, pero no está totalmente lleno de bosque. En esas expresiones medias, donde tengo buen suelo, donde tengo una cobertura media, donde, por ejemplo, hasta chus que tengo y me está protegiendo el suelo, puedo tener expresiones biológicas de mi población grandes y en mayor cantidad. Es decir, eso quiere decir que en mi población prefiere, miren la conclusión tan importante. Yo puedo decir que mi población, ¿no? Que mi población, en este caso, viendo esto, yo puedo decir que a mi población le gusta o se expresa con mayor frecuencia, porque para eso está el histograma, miren, está con mayor frecuencia. Entonces yo podría decir mi población, cambiar de color, poner este verde, lo más grande. Entonces mi población se expresa con mayor frecuencia, es el histograma que acabo de decir, en condiciones, dos puntos, y voy a hacerlo machito. Primero, de humedad media, en minúscula voy a ponerlo acá, de humedad media, de coberturas bajas que protegen el suelo, pero no compiten con no compite con esos individuos. Entonces voy a poner tres coberturas que no compiten. Cuarto, en suelos moderados, con suelos de profundidad moderada, tampoco tan profundos, ¿sí? Y en esos términos es donde se expresa mejor mi población. Miren el análisis tan brutal que acabo de hacer.
tan fuerte solo mirando un histograma. ¿Listo? Por eso el análisis exploratorio de datos es tan importante. Y esto no solo es en ecología, esto lo pueden hacer para millones de cosas más, para absolutamente todo lo que viene de aquí en adelante. Fíjense que todas las expresiones que nosotros vamos a ver acá, estadísticas y matemáticas y espaciales, traducen un análisis en ecología. ¿Listo? Siempre traduce un análisis en ecología. Si nosotros miramos, ¿qué sigue? Aquí les acabo de mostrar elevación, solo elevación promedio, podríamos analizar biomasa o tantas más variables que querramos y podamos meter acá. Y solo estoy viendo la imagen, los puntos y la distribución. ¿Listo? Y bueno, le he metido algo de altura, porque yo ya sé que esta es la parte más baja y que esta es la parte más alta. ¿Listo? Por ejemplo, entonces, si seguimos en términos de ver lo que estamos haciendo, acá tengo los elementos. Entonces, miren, organicé los datos. Hice una tabla resumen y analicé ya solo que aquí tengo mis picos más altos, qué pasa, hice una tabla resumen, miré cuál es la variabilidad. La distribución de los datos y su normalización, es decir, cómo se comporta, esto que estamos viendo acá. Y de solo una variable. Y descubrí que yo tengo un patrón que para la expresión de la altura de la población que estoy viendo. En esto que se ve tan heterogéneo, resulta que solo se expresan coberturas medias. La mayoría, en este caso la mayoría, que son 10 individuos, o 9 si subo el 5 entonces serían 19. Yo podría pintar estos 19 y mirar dónde quedan y hacer el mismo análisis. O decir, no, definitivamente no hay un patrón. También es válido decir, no hay un patrón de análisis para la generalidad de mi población. Miren qué interesante, cómo se va a poner interesante, ¿listo? Entonces, en la siguiente información, en el siguiente video, vamos a hablar de valores atípicos. Vamos a hacer un box plot, vamos a analizarlo similar. ¿Qué conclusiones podemos sacar de ahí? Y finalmente vamos a hacer la correlación de los datos, que es un ejercicio muy interesante sobre la universidad, con el modelo normalizado de vegetación. ¿Listo? Mucho SIC para poder ver y expandir. Esta correlación es poder expandir todas estas conclusiones que yo estoy viendo acá, expandirlas un poco más en mi territorio, que a veces se puede, a veces no. Pues aquí es donde entra la ingeniería. ¿Listo? Entonces, hasta aquí cerramos, hasta la mitad del análisis exploratorio de datos y continuamos con el siguiente ejercicio. Un saludo.